Vamos a analizar las propiedades de los paralelogramos. La primera propiedad que quiero testear es qué relación guardan los ángulos opuestos de un paralelogramo. Originalmente yo tengo los cuatro ángulos, alfa arriba, beta abajo, gamma a la derecha y delta a la izquierda, y parece ser que los ángulos opuestos son congruentes. O sea, alfa y beta en este ejemplo da 124,21 grados y gamma y delta 55,79. Voy a modificar la posición de un vértice y ver qué pasa con los ángulos. Por ejemplo, vengo para acá y los ángulos opuestos nuevamente son iguales, 69,53 delta y gamma, 110,47 alfa y beta. Movámonos por acá, 86,7, 86,7. Vayámonos para acá, 108,8, 108,8. Vamos a modificar otro vértice, por ejemplo ahí, 51,12, 51,12 y 128,88, 128,88. Voy a mover para acá, 82,32, 82,32. Y resultan ser aparentemente iguales. Por último, movamos acá. Así parece que sí son iguales. Y esa igualdad, que sería nuestra primera propiedad, que los ángulos opuestos de un paralelogramo son iguales. La segunda propiedad que vamos a analizar de un paralelogramo es sobre las longitudes de los lados opuestos. He coloreado los cuatro lados, uno negro, celeste, naranja y rosa, y originalmente los lados opuestos resultan ser del mismo tamaño, resultan ser congruentes. En este caso 7,36, 7,36, 8,15 y 8,15. Vamos a modificar los vértices para ver si se cumple esa propiedad. 7,96 y 8,12, 11,39 y 7,17. Observen que sí nos da lo mismo. 6,51, 10,64, 11,79, 5,04, 3,38. Vamos a ver con otro vértice. Ahí 11,4. Un poquito más abajo, ahí vamos a ver este otro vértice. Y bueno, se observa que los lados opuestos siempre están dando congruentes. Entonces observamos que para el paralelogramo, vamos a la columna del paralelogramo, tiene un par de lados paralelos, en realidad tiene dos pares de lados paralelos, pero bueno, si tiene dos tiene en particular uno. Tiene dos pares de lados opuestos congruentes, el de arriba y el de abajo, el de izquierda y la derecha. Y tiene dos pares de ángulos opuestos congruentes, por lo tanto si tienen dos, tienen uno, con lo cual observen que tenemos las dos filas, la de un par y las dos pares de ángulos opuestos congruentes. A lo largo del video vamos a ir llenando la tabla con las propiedades de los diferentes paralelogramos. La tercera propiedad que vamos a ver es referente a las diagonales del paralelogramo. Las diagonales son los segmentos que unen vértices opuestos y las dos diagonales se cruzan en un punto que en la gráfica se llama U. Lo que resulta ser la propiedad es que una diagonal corta a la otra en dos partes iguales. La diagonal con color azul y violeta corta a la de color naranja marrón en dos partes que se llaman H2 e I2, que observen que dice que vale 7,35, y la otra diagonal está dividida en dos segmentos J2 y K2 cuyos valores son 2,84. Vamos a modificar los vértices del paralelogramo para ver si realmente se mantiene esa propiedad. 3,27, 3,27 contra 7,35, 7,35,
612, 612, 379, 379, 686, 686, 499, 499, 459, 459, 685, 685, 666 contra 324, 545, 837. Bueno, observamos que se va modificando 638, 638 y 8,78, 8,78. O sea que las dos diagonales se cortan y divide a la otra diagonal en dos partes congruentes, dos partes iguales. Vamos a ver las propiedades del rombo. El rombo tiene los cuatro lados congruentes, esa es la definición. Observen que en el rombo que puse los lados con diferentes colores. Tenemos en este ejemplo que todos valen 6,21 el valor del tamaño, la longitud de cada lado. Vamos a mover un poquito. Los puntos B, C y D se pueden mover. Fíjense, 665, todos está construido para mantener ese valor constante, que los cuatro son iguales. Bueno, vamos a ver qué pasa con los ángulos interiores. Nuevamente pareciera que los ángulos enfrentados son congruentes. Vamos a mirar un poquito. Miremos por acá, 70, 52, 70, 52. Vamos a mover un poquito para ahí, 60, 86, 60, 86 y los otros 119, 14, 119, 14. Vamos a mover un poco para acá, 62, 49. A ver, achiquemos un poco ahí. Bueno, 35, 26, 35, 26, 144, 74. Observemos que la suma de, por ejemplo, el ángulo delta y alfa, que corresponden a los vértices A y D, justo les da 180 grados. Y como habíamos charlado cuando estudiamos paralelogramos, esos dos ángulos, por ejemplo alfa y delta, son conjugados internos y por lo tanto, como suman 180 grados, significa que el lado negro, o sea el lado AB, y el lado BC, que es el verde, son paralelos. O sea que el rombo tiene sus lados paralelos. Y lo mismo, el lado BC con el lado AD, todo eso es debido a que si observan, por ejemplo, alfa y beta, 121.35 más 58.65 da 180. Podemos ir moviendo y siempre va a pasar lo mismo. Agarren la calculadora y vayan haciendo sumas y verán que siempre les da 180 grados. Entonces, resumiendo, los lados opuestos del rombo son paralelos, aparte de ser iguales. Además, fíjense que los lados consecutivos también son congruentes, por definición, y los ángulos opuestos son congruentes. O sea, el ángulo que alfa coincide con el ángulo gamma y el ángulo beta coincide con el ángulo delta. Vamos a ir completando la tabla para el rombo. Vamos a la cuestión de los lados. Tiene cuatro lados iguales, por lo tanto, completamos la tercera fila, que es dos pares de lados opuestos congruentes y dos pares de lados consecutivos congruentes. Eso es debido a que tiene cuatro lados congruentes. Además tiene dos pares de lados opuestos paralelos, y por lo tanto tiene un par. Fíjense que entonces las filas de lados están completamente tildadas con el lunar verde. Y después tiene dos pares de ángulos opuestos congruentes, y por lo tanto si tiene dos, tiene uno. Entonces hemos completado la columna del rombo con lunares verdes. Vamos a analizar para el rombo las propiedades de las diagonales. Hemos trazado las diagonales, uno está en color naranja y otro está en color violeta. Y queremos ver que las diagonales se cortan formando 90 grados. Originalmente están en 90 grados, vamos a movernos un poquito para ver si realmente la conservan ese valor. Fíjense que se van moviendo, voy moviendo y los lados siguen manteniéndose todos iguales, por ejemplo el 9,54, y los ángulos que forman esas dos diagonales siempre están en 90. Voy a moverse un poco para analizar.
Observen que las diagonales siempre están en el mismo lado. Bueno, esa es una primera propiedad. La segunda propiedad que vamos a analizar es el tamaño del segmento AU y UC y del segmento BU y UD. Bueno, como ven, he sacado los valores de los ángulos para no complejizar la visual. Y vamos a ver las medidas de las diagonales, se cortan en el punto U, y fíjense que tenemos el segmento AU y UC que figuran como H2 e I2, y el segmento DU y UB que figuran como K2 y J2. En este caso, observen que por ejemplo DU y UB miden 7,99, o sea que son congruentes, y AU y UC miden 4,52. Empiezo a mover, por ejemplo, sigue siendo lo mismo. Vamos a mover el B, así nos va a modificar 751, 751, 511, 511. Vamos a mover este de acá. Ahí. Vamos a mover para acá. Saben que siempre dan los mismos. Y por ahí. O sea que las diagonales del rombo se cortan perpendicularmente y además cada diagonal divide a la otra en dos segmentos congruentes. Bueno, listo con las propiedades de las diagonales del rombo. Vamos a la definición del trapecio. El trapecio más básico tiene solamente por definición que tiene un par de lados paralelos. En el dibujo que tenemos ahí, observen que los ángulos alfa y delta y el beta y gamma son suplementarios, suman 180 grados. Por ejemplo, 137.69 más 42,31 suman 180, y entonces significa que el lado que en este momento es horizontal de arriba y el lado horizontal de abajo son paralelos. Lo mismo pasa, son paralelos ya que son conjugados internos y suman 180 grados. Lo mismo ocurre con el beta y gamma. Observen que en los 22,79 con 87,21 suman 180 grados. Variemos un poco algunos de los puntos. Fíjense que 128.28 y 51,72 da 180. A ver, veamos si podemos. No puedo mover este. A ver si puedo mover este. Sí puedo mover este. 73, 48 y 106,52 da 180. También observen los lados. Los lados no tienen nada que ver, o sea, no tienen por qué ser iguales. Es otra de la cuestión. Y también podríamos ver las longitudes de las diagonales, que no son idénticas. Vamos a ponerlo de acá hasta acá. Vamos a ponerlos que nos dé el valor. Esta vale 8,32. No lo dejó, así que vamos de nuevo. Nombre y valor. Ahí lo tenemos. Voy a la otra diagonal. Nuevamente segmento de acá hasta acá. Configurar. Nombre y valor. Bueno, las diagonales son diferentes. Las diagonales, evidentemente, se nota que no corta uno a la otra en la mitad. Fíjense los tamaños que van quedando. No son idénticas, no corta uno a la mitad. Y tampoco son perpendiculares. Fíjense ahí el ángulo que queda entre las diagonales no es para nada igual a 90 grados. O sea que la única particularidad que tenemos en el trapecio común es que tienen un par de lados paralelos. Y esa es su definición. Seguimos agregando entonces a nuestra tabla. Observen que la única propiedad que le podemos agregar al trapecio, que es la tercera columna, es que tiene un par de lados paralelos. Las otras propiedades podrían ocurrir en casos especiales, pero no por la definición del trapecio.
Bueno, seguimos con otros cuadriláteros especiales, analizando propiedades. Vamos a investigar el trapecio isósceles. El trapecio isósceles es un trapecio, por lo tanto tiene un par de lados paralelos y tiene dos lados idénticos. Veamos la primera cuestión, la cuestión de los ángulos. Después vamos a revisar la cuestión de los lados y vamos a ver algunas propiedades más. Bueno, primero, observen que tenemos los ángulos alfa, beta, gamma y delta. Alfa y delta son conjugados internos y además están sumando 180 grados. Si ustedes hacen 103,61 y 76,39 suman 180 grados. Por otro lado, los ángulos consecutivos tiene un par de ángulos consecutivos iguales, o sea, el alfa y el beta y el delta y el gamma parecen que son idénticos. Delta vale 73,69, lo mismo que gamma, y alfa vale 113,61, lo mismo que beta. Está con coma, no está en grados, minutos y segundos los ángulos. Bueno, vamos a analizar entonces. Veamos que realmente son paralelos, observemos los ángulos. 94, 18 y 85, 82 suman 180, son paralelos. 115, 25 y 64, 75 vuelve a dar 180. 123,33 y 56, 67 suman 180. Vamos a mover un poquito más esto. Y ahora miremos un poco la cuestión de los ángulos alfa y beta que son iguales y de delta y gamma. Observen 105,68 se repite y 74,32 también, lo voy a bajar un poquito. 99,15 y 80,85, bueno. Jugando un rato entonces lo que uno está observando es que tiene un par de ángulos que son idénticos, los de la base y de la parte superior, y son paralelas de los dos lados. O sea, hay un par de lados paralelos, no dos pares de lados, sino un solo par. Suele llamarse uno de ellos la base mayor y la base menor. Bueno, vamos a ver qué sucede con las diagonales. Bueno, seguimos, he dibujado las dos diagonales. Observen que he puesto las medidas. 7,28 quedó la diagonal violeta y 7,28 la diagonal rosa. Vamos a mover un poquito a ver si se mantienen. Se está manteniendo ahí el mismo valor porque estamos moviendo un vértice, ahora estoy moviendo otro. Fíjense que está cambiando el valor de la diagonal, pero entre ellas siguen siendo congruentes. 9,97 ambas. Miremos acá, a ver. 12,31, etc. Bueno, lo que se nota bien es que la diagonal violeta, por ejemplo, no corta la diagonal rosa en dos partes congruentes, o sea, no la corta en la mitad, y lo mismo, la rosa no corta la violeta en dos partes iguales. Ahora, sí, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a empezar de nuevo. Fíjense que he marcado los ángulos y los ángulos no son iguales, o sea, una diagonal y corta la otra en dos ángulos que no son iguales, son adyacentes, o sea, suman 180, pero no son idénticos. Bueno, entonces, las diagonales de un trapecio isósceles son congruentes y nada más, no tenemos otra propiedad para considerar. Vamos a anexar a la tabla las propiedades del trapecio isósceles. Tenemos un par de lados paralelos y en realidad tenemos un par de lados congruentes, pero no figura en las filas de lados esa posibilidad. Y tenemos dos pares de ángulos adyacentes, significa adyacentes que están uno consecutivo con el otro, que son congruentes. Los ángulos que están en la base son congruentes y los ángulos que están en la parte de arriba también son congruentes. Vamos a trabajar con el romboide. La definición del romboide es el cuadrilátero que tiene dos pares de lados consecutivos congruentes. Observemos que ahí tenemos dos lados de 3,29 y dos de 6,84. Cambiemos un poco. 3,15, 3,15, 6,77, 6,77.
Cambiemos este de acá, este no se puede, este sí se puede. 4,15, 4,15, 8,81, 8,81. Miremos por acá, 11,64, 11,64. O sea que esa propiedad esa propiedad de base se está cumpliendo. Analicemos si hay alguna propiedad de los ángulos interiores, aparte de sumar 360. Observen que el ángulo N y el ángulo K son 116 más 89, nos da 180. Por lo tanto, el lado KN' no es paralelo al lado NL. O sea que esos lados no son paralelos, no estamos en un paralelogramo. Sí, lo que se ve es que los ángulos, hay un par de ángulos que son congruentes, el N y el N', o en realidad el alfa y gamma, son congruentes. Los otros dos no tienen por qué serlo. Juguemos un rato a ver cómo va cambiando los ángulos. Fíjense, 116, 19 se sigue manteniendo, pero cambiemos acá. A ver si podemos modificar un poco el ángulo. A ver este. Ahí cambió. 126, 39. Lo vamos a poner un poquito para adentro y lo vamos a cambiar esto para acá afuera. Va cambiando. En todos los casos vamos a mover esto para acá. Es el mismo ángulo que el que tenemos ahí. 91,5, 91,5, etc. Bueno, entonces, en un romboide tenemos que hay un par de ángulos opuestos congruentes. Vamos a analizar las propiedades de las diagonales. En un romboide tenemos ahí dibujadas las dos diagonales. Parece ser que se cortan en forma perpendicular. Fíjense que están marcados los ángulos de 90 grados. Vamos a jugar un rato a ver si cambia. Ahí se mantiene. A ver si lo puedo cambiar. Sigue siendo siempre 90. Lo cambio para acá, también sigue siendo de 90. A ver si cambia un poco esto. Se mantiene. Vamos para acá. Se sigue manteniendo. O sea, las dos diagonales son perpendiculares. Vamos a ver qué ocurre con los tamaños. Aparentemente, la diagonal más chica es cortada en dos trazos congruentes. Pero vamos a analizarlo. Bueno, analizamos entonces la propiedad de la diagonal. Observemos que la diagonal más grande están separados en dos segmentitos, en este caso uno de 2,62 y otro de 7,36. Corta la otra diagonal, en este caso la más pequeña, en una de 3,93 y otra pedazo también de 3,93. Pero bueno, será una coincidencia de esta situación. Lo analicemos un poco. Vamos achicando. Se conserva. Analicemos un poco para acá. Observa 2,13, 2,13, se va modificando la otra parte, 2,68 y 7,53, pero siempre la diagonal más pequeña está dividida en dos segmentos congruentes. Ahí estamos modificando, 4,16, 4,16. Entonces esta propiedad que estamos analizando es que la diagonal mayor corta la diagonal menor en dos segmentos congruentes. Vamos a seguir completando nuestro cuadro. Vamos al romboide. El romboide vimos que tenía dos pares de lados consecutivos congruentes. Y después tenemos un par de ángulos opuestos congruentes. No dos, uno solo. Vamos a analizar el trapecio rectángulo. Recordemos que el trapecio rectángulo, al ser un trapecio, tiene un par de lados paralelos. Y aparte tiene dos ángulos consecutivos de 90 grados. Observemos, acá tenemos el ángulo gamma y delta de 90 grados, que encima son conjugados internos y suman 180. Por lo tanto, el segmento rojo y el segmento violeta son paralelos. Ahí tenemos una parte de la definición. Bueno, vamos a modificar a ver que los ángulos ahí se mantiene. Vamos a girar acá. Fíjense que sigue valiendo 90 grados. Vamos a mover este punto. Fíjense que los segmentos no coinciden para nada, los lados no son congruentes, no tienen por qué serlo, podría ser alguna opción, pero no necesariamente es una obligación.
Entonces, los trapecios no tienen por qué tener lados congruentes y sí tienen un par de lados paralelos y dos ángulos de 90 grados. Vamos a ver la cuestión de las diagonales. Hemos dibujado dos diagonales, observen que son diferentes y encima se nota bien que, por ejemplo, la línea verde no divide a la naranja en dos partes iguales. Fíjense, voy a estirarlo un poco más. Ahí se nota bien, vamos a girar a ver, mover esto un poquito. O sea que se nota bien que ni la verde divide a la naranja en dos partes iguales, ni la naranja divide a la verde en dos partes iguales. O sea que las diagonales se cruzan, pero no se cruzan separando el segmento a la diagonal, a la opuesta, a la diagonal contraria, en dos partes idénticas, congruentes. Vamos a agregar a nuestra tabla las particularidades del trapecio rectángulo. Tiene un par de lados paralelos y un par de ángulos adyacentes congruentes que valen 90 grados. Bueno, vamos a analizar el rectángulo. El rectángulo es el cuadrilátero que tiene 4 ángulos de 90 grados. En la figura figuran los ángulos alfa, beta, gamma y delta. Son de 90 grados, vamos a moverlos un poco. Acá de esta manera rígida, acá lo podemos girar un poco. A ver si puedo mover este, sí, se puede mover. Observen que siempre se mantiene de 90 grados. Como son de 90 grados, fijémonos alfa y delta, o sea los ángulos que corresponden a los vértices G y E, suman 180 grados y son conjugados internos. Por lo tanto, el segmento rojo, que es el GH, y el segmento negro, que es EF, son paralelos. Mirando, vamos a girarlo. A ver si giro este de acá. Ahí está. Mirando el ángulo del vértice H y el ángulo del vértice G, que se llaman alfa y beta, también suman 180 grados y son conjugados internos. Entonces el segmento verde y el segmento violeta son paralelos. O sea que el rectángulo también es un paralelogramo. Una propiedad de los lados tiene que ver que son congruentes los lados opuestos. Y obsérvense, acá tenemos 8,08 para ambos y 3,75. Cambiemos un poco. 4,5, 4,5, 9,69, 9,69. 10,25, 10,25, 4,76. A ver si podemos 3,45, 10,25. A ver si podemos girar este, 8,75 y 2,91. Bueno, analizando un poco, estamos viendo que son congruentes en forma empírica. Vamos a analizar enseguidita cómo son las diagonales. Bueno, hemos modificado un poquito la figura, figuran las dos diagonales. Valen lo mismo aparentemente, vamos a girar un poco, vamos a mover un poco. Fíjense que va cambiando, pero siempre vale lo mismo. A ver si esto puedo modificarlo. Observen que va aumentando, pero siempre se mantiene igual. Entonces la propiedad es que las diagonales valen lo mismo, son congruentes. Vamos a ver si se cortan en el punto medio, o sea, si la violeta corta a la diagonal roja en dos partes iguales y si la roja corta a la violeta en dos partes iguales. Bueno, observemos que las diagonales se están cortando en un punto U y aparentemente cada diagonal corta a la otra en dos partes congruentes y encima esas partes son todas iguales entre sí. Vamos a mover un poquito a ver qué ocurre. Obsérvense que los valores son constantes. Vamos a mover un poco este. Vamos a mover este. Bueno, entonces las diagonales de un rectángulo son congruentes entre sí. Se cortan en un punto medio, o sea, dejan 4 segmentos congruentes. Hasta aquí nuestro estudio con el rectángulo. Vamos a completar la columna del rectángulo.
El rectángulo tiene dos palos de lados opuestos paralelos y congruentes, por lo tanto si tiene dos pares tiene un par de lados paralelos, así que llenamos las tres primeras filas. Vamos a la cuestión de ángulos. Los ángulos tienen los cuatro ángulos rectos, por lo tanto tiene dos pares de ángulos opuestos congruentes y también tiene dos pares de ángulos adyacentes congruentes. Cuando hablamos de adyacentes significa dos pares de ángulos consecutivos que suman, que son iguales. Bueno, vamos a ver el cuadrado. El cuadrado es el cuadrilátero que tiene cuatro ángulos de 90 grados y cuatro lados iguales. Bueno, observemos que tenemos los cuatro ángulos de 90 y los cuatro lados idénticos. Vamos a mover un poco. Los ángulos se mantienen siempre de 90 grados y los lados van cambiando, pero todos mantienen el mismo valor. Observen que siempre se mantiene. Bueno, ya que los ángulos son de 90 grados, como le pasaba al rectángulo, terminan siendo los lados opuestos paralelos entre sí, ya que el cuadrado es un caso especial de paralelogramo. Y vamos a revisar alguna cuestión de las diagonales. Bueno, hemos dibujado las dos diagonales. Observen que ambas, la verde y la rosa, tienen valor 9,92. O sea, son congruentes. Vamos a moverlas un poquito. Observen que se va manteniendo. Ahí tienen que siempre las diagonales son congruentes. Vamos a ver si el ángulo que se cortan parece ser 90 grados. Y vamos a ver que resultan ser cada una corta a la otra en la mitad, o sea que los segmentos que quedan terminan siendo congruentes. Bueno, hemos trazado los cuatro segmentos en los cuales termina dividida las diagonales cuando uno corta a la otra. Observen que las cuatro parecen tener el mismo valor. Vamos a mirarlos un poquito, vamos a girarlos. Observen que se mantiene que son las cuatro congruentes. Vamos a mover a ver si cambia algo. No, queda idéntico. Bueno, o sea que cada diagonal corta a la otra o divide a la otra en dos partes iguales. Vamos a revisar el ángulo que forma. Acabo de marcar los ángulos. Observen que tengo epsilon y psi, valen 90 grados. Vamos a girarlo un poquito. Observen que siguen siendo 90 grados, o sea que las diagonales se cortan en el punto medio y son perpendiculares entre sí. Completamos entonces la tabla para el cuadrado. Observen que toda la columna está llena, ya que el cuadrado tiene dos pares de lados opuestos paralelos y congruentes. Tiene también cuatro lados congruentes, dos pares de lados también consecutivos congruentes, ya que los tiene todos idénticos. Y como los cuatro ángulos también son congruentes, cumplen que tenemos dos pares de lados opuestos congruentes, dos pares de ángulos adyacentes congruentes, etc. Y evidentemente la primera columna, que es el trapezoide, no le exigimos ningún tipo de pedido y por lo tanto no tiene ninguna de las propiedades que están ahí señaladas. Y por último vamos a repasar las propiedades de las diagonales de los cuadriláteros. El trapecio isósceles tenía dos diagonales congruentes. El paralelogramo no son congruentes, pero cada una corta a la otra en dos partes iguales. En el romboide hay una, que es la diagonal mayor, corta a la menor en dos partes iguales y ambas diagonales son perpendiculares. En el rectángulo las dos diagonales son congruentes y una corta a la otra en partes iguales, cada una corta a la otra en partes iguales. En el rombo, cada una corta a la otra en partes iguales y encima las diagonales no son iguales, pero sí son perpendiculares. Y por último, en el cuadrado, son congruentes y perpendiculares y además cada una corta a la otra en partes congruentes. Bueno, en este video hicimos un estudio de todas las propiedades y tratamos de usar el programa GeoGebra para hacer una simulación de cómo cambian las medidas para ir viendo si podíamos descubrir o encontrar propiedades que los caracterizan a cada uno de ellos. Y hemos resumido en algunas tablas dichas propiedades. Espero que les sea útil y a estudiarlo con mucha paciencia. Nos vemos.